Buenas tardes, estamos en el vídeo 4, estamos en la materia de estructura socioeconómica de México. Vamos a recordar que estábamos hablando de la privatización que se dio por la implementación del neoliberalismo en nuestro país. Habíamos mencionado que se privatizaron empresas como Telmex, ¿sí? Y otras empresas como la Conasupo, y otras empresas que formaban parte de la administración pública paraestatal. En esta ocasión toca a los bancos, sí, también hubo una privatización bancaria, así lo pueden ver ustedes en su diapositiva número 20, ¿sí? Y en la página 153 de su libro de Estructura Socioeconómica de México. Bien, aquí esta diapositiva está sintetizada, ¿verdad?, a hablar de la privatización bancaria, y lo único que menciona es que en 1990 Salinas de Gortari elaboró el decreto donde reconvertía a la banca en una actividad no exclusiva del Estado. Bien, podemos mencionar, para explicar de manera un poco más amplia esta diapositiva, los bancos antes del año de 1990, ¿sí?, eran empresas públicas, ¿sí?, eran empresas manejadas por el Estado de manera exclusiva. Los particulares, los ciudadanos, no podían administrar ni participar en la administración y organización de estas empresas, ¿sí?, de los bancos, y era de manera exclusiva para el Estado. Uno iba a Banamex, ¿verdad?, y el servicio que daba era de una empresa pública, así como lo es hoy Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Hoy saben ustedes que esas empresas son públicas todavía, ¿sí? Y en aquella época los bancos tenían esta misma situación. Después del año de 1990 ya la situación fue diferente, las cosas cambiaron, ¿sí? Y los bancos se vendieron, en pocas palabras, una palabra muy acertada, ¿sí?, para que a ustedes se les facilite, ¿verdad?, entender en qué consistió la privatización de los bancos. En vender los bancos a particulares, ¿sí? Salieron en una licitación, en un concurso, y el particular que ganó, ¿verdad?, pues él fue el que en un momento dado adquirió la empresa, y desde ese momento se convirtió en una empresa privada manejada, organizada y administrada por ciudadanos, por particulares. En un momento dado, pues a través de la adquisición de la empresa, sí, en forma lícita, en forma de venta del gobierno, sí, conforme a las leyes, ¿verdad?, llegó a ser de ellos. Anteriormente, en esos años, no existían estos bancos de Santander. Santander es una empresa extranjera, ¿verdad?, que después de la privatización pudo ingresar, porque mencionamos, era algo que el Estado, el gobierno federal, manejaba de manera exclusiva. No podían participar particulares, mucho menos podía entrar inversión extranjera para formar parte o establecer bancos privados y en posesión de capital extranjero. Así que bueno, anteriormente, bueno, los bancos eran Vital, era Serfín, Banamex y Bancomer, ¿sí? Ya después se fusionaron, ¿sí?, y terminaron siendo lo que son hoy, ¿verdad? Santander absorbió por completo a Serfín, ¿sí? HSBC absorbió por completo a Vital, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver en la diapositiva unas imágenes de cómo eran en los bancos, el logotipo de los bancos cuando era público y el logotipo del banco hoy que es privado, ¿sí? En eso consistió la privatización bancaria, ¿sí? Bueno, recuerden que todo esto es parte de la privatización que se dio con la implementación del neoliberalismo en nuestro país. Bueno, con esto termino de hablar de las privatizaciones. Hubo muchas empresas más, pero hemos hablado de las más relevantes, ¿sí?, como fue la privatización de la Conasupo, la privatización de Telmex y la privatización bancaria, ¿sí? Otra cosa que podemos mencionar que también forma parte de los modelos económicos, y ya hablando de otro tema que también está dentro de lo que es el neoliberalismo, son los programas asistenciales. Y ya estoy en la diapositiva número 22. Este es un tema que está en la página 158 de su libro de Estructura Socioeconómica de México. Y bueno, ahí en la diapositiva se extrae, ¿verdad?, la definición de lo que
en un momento dado podemos entender por programa asistencial. Bueno, los programas asistenciales podemos decir que se dan en situaciones críticas en la economía de un país y trae consigo tensión social y descontento político. ¿Sí? La economía en ese momento puede estar en tensión, puede traer descontento social y por eso hay necesidad de crear programas asistenciales. Si surgen en situaciones de emergencia y por ello el gobierno procura establecer mecanismos para permitir la recuperación. De esta manera podemos entender que un programa asistencial forma parte del modelo económico, ¿sí? Y tiene el objeto de permitir, ¿verdad?, que las clases sociales menos favorecidas se vean recuperadas en su economía, ¿sí? Y evitar esa tensión social que se crea, ¿sí?, con los cambios de modelos económicos o con la situación económica, mala situación económica del país en esos momentos, ¿sí? Por lo tanto, el programa asistencial es algo con lo cual, ¿verdad?, pretendemos que la inestabilidad económica de ese momento en el país, pues no se sienta, ¿sí?, por aquellas clases sociales que en un momento dado, pues sufren, ¿sí?, en mayor medida la crisis económica de un país. Los programas asistenciales son, por lo tanto, disposiciones gubernamentales que pretenden funcionar de manera amplia y con regularidad para asistir a los grupos débiles o afectados en su proceso de recuperación. La definición de lo que es un programa asistencial lo encontramos en la diapositiva número 23. Esta es la definición. Así podemos conceptuar, así podemos definir un programa asistencial, ¿sí? Una disposición gubernamental. Si el gobierno no lo ordena, el programa asistencial no puede darse, ¿sí? Regularmente es ordenado, esta es una disposición del gobierno federal, ¿sí? A través regularmente de la Secretaría de Desarrollo Social, de secretarías que en un momento dado se encargan de esto, son secretarías creadas especialmente para estos fines. El nombre de la secretaría puede variar de gobierno en gobierno, ¿sí? Anteriormente se llamaba Sedesol, ¿sí? Hoy se llama SADER, Secretaría de Desarrollo Rural, ¿sí? Y cada gobierno trae su modelo económico y en cada modelo económico pueden establecerse diferentes programas sociales, pueden desaparecer los del gobierno anterior e implementarse unos nuevos o simplemente cambiarle de nombre porque tienen la misma finalidad o funcionalidad, a veces varían uno de otro. Aquí en las diapositivas les he puesto algunos programas sociales, se ha definido algunos programas sociales, se han puesto algunas características, les he puesto algunas formas de diferenciarlos, ¿sí?, con el objeto de que ustedes entiendan y comprendan y verán las diferencias entre ellos, ¿sí? Así que bueno, dentro de la definición ya se puede decir que pueden entender que se trata de una disposición gubernamental. Esto es, el presidente de la República, ¿verdad?, anuncia, ¿sí?, a través de un decreto, a través de una disposición de las que puede él crear, ¿sí?, y establece las características que va a tener el programa y la función que pretende pues desarrollar o desempeñar a través de ese programa asistencial. Ahí en la definición van a encontrar que se pretende funcionar de manera amplia y con regularidad. Al decir que pretende funcionar de manera amplia, bueno, debemos entender que puede abarcar diferentes aspectos de salud, de alimentación, de vivienda, educación. Si va dirigida a cubrir diferentes funciones que realiza el Estado o le son encomendados al Estado. Y la otra palabra regularidad significa que va a tener, ¿verdad?, va a ser subsecuente, no va a ser de un solo acto, sino que va a tener varios momentos. ¿Sí? Esto es como para que lo entiendan rápido. ¿Sí? Por ejemplo, las ayudas son mensuales o bimestrales o semestrales, ¿sí? Va a ser con cierta regularidad, hablando del lapso de tiempo. ¿Sí? Puede ser una medida temporal,
pero va a ser dada mes con mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses. A eso se refiere regularidad, al lapso de tiempo con el que va a ser distribuida o va a ser desarrollado el programa asistencial. Y la otra característica que podemos encontrar en la definición es que se hace con el objeto de asistir a grupos débiles, ¿sí?, afectados en la crisis económica, ¿sí?, y con la que se pretende recuperar, ¿sí?, la economía de estos grupos más débiles y que se ven más afectados. En la siguiente diapositiva vemos las características de los programas sociales. Si continuamos en la página 158 de su libro y estamos en la diapositiva número 24. Aquí tenemos 3 características importantes de los programas sociales. Y la primera característica es que no deben impactar al mercado. El hecho de poner o establecer o desarrollar un programa asistencial no significa que debe el Estado verse afectado, ¿sí?, o el mercado, esto es, las empresas, ¿sí?, no deben verse afectado. Cuando se crea un programa asistencial, pues vamos a pensar que el Estado ha estudiado, ¿verdad?, muy bien, los efectos que ese programa asistencial va a producir pues ahora sí que en territorio nacional. Sí, y no se busca afectar a una clase determinada, no se busca afectar a la clase empresarial o a la clase productiva de nuestro país. ¿Sí? Si repercute, pues indiscutiblemente ese programa asistencial no va a poder implementarse o llevarse a la práctica. Segundo, se implementan de manera paralela a la disminución del gasto social. Sabemos que el Estado tiene un gasto, ¿verdad?, que va dirigido a salud, a educación, a vivienda, ¿sí?, o a otras actividades que fueron encomendadas al Estado de manera primordial. El Estado pues tiene un rubro, ¿verdad?, de egreso con respecto a esa actividad encomendada, pero que puede en un momento dado disminuir ese gasto para poder implementar el programa social. Por un lado puede dar becas y por el otro lado puede disminuir, ¿verdad?, el rubro a materia de educación, a egreso, al gasto ejemplo, a las universidades darle menos dinero para ese capital dirigirlo, o ese dinero dirigirlo a dar becas, ¿sí?, a las personas con menos recursos. Es difícil equilibrar esto, ¿verdad? Pero bueno, es la idea a la hora de implementar un programa asistencial. No afectar el gasto social, ¿sí?, por ello se disminuye y se implementa el programa asistencial. La tercera característica de los programas sociales es que se conciben como de emergencia y transitorio. Esta es la última característica que tienen los programas sociales, son 3, recuérdenlo. Y es aquí que es necesario pues explicar, y vamos a empezar con la palabra emergencia. Se concibe como una medida de emergencia. Esto significa que no siempre, no en cualquier momento se va a implementar un programa asistencial. Debe darse en aquellos momentos en los cuales el país se encuentra en tensión social, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y eso es provocado por las clases sociales más desfavorecidas. Sí, la tensión social la podemos ver a través de manifestaciones, a través de plantones, a través de mítines, ¿sí?, a través de manifestaciones. La gente sale a la calle a reclamar al Estado, ¿sí?, X o Y circunstancia que no o le desfavorece o no está de acuerdo con esa medida, ¿sí?, y es tantas las personas que en un momento dado reclaman, ¿verdad?, que el Estado necesita actuar de manera rápida y de manera emergente, urgente, ¿sí? Esto es lo que va a hacer que el gobierno, el Estado, pues decida implementar un programa asistencial. Y la segunda característica es que es una medida transitoria, ¿sí? Esto significa que no debe ser tomada para siempre o de manera permanente. Transitorio significa en un corto lapso de tiempo, ¿verdad? O no tan corto, pero sí en un lapso de tiempo que podamos ver un inicio y un final, ¿sí?
No podemos prolongarla a través del tiempo porque precisamente, como hemos mencionado anteriormente, representa un gasto para el Estado el estar regularmente, ¿verdad?, proporcionando ayudas a las clases más desfavorecidas, a los más afectados en cierta crisis económica, por lo que el Estado piensa, ¿verdad?, que no puede permanecer en el tiempo. Otra razón para que el programa asistencial no permanezca en el tiempo, porque recuerden que este programa asistencial tiene la idea o la finalidad de que esas personas se recuperen económicamente. Si hay una recuperación de las personas o de las clases más desfavorecidas, pues no van a estar así siempre, sino llega un momento en el que se recuperan y ellos solos pueden en un momento ya nuevamente integrarse a la economía del país. Y esta es la razón por la cual no van a ser permanentes, ¿sí? La recuperación de la clase más desfavorecida debe darse en algún momento, ¿sí? Y al darse su recuperación, pues va a significar que ellos solos pueden continuar, ¿sí? Ya en pues introducirse ellos mismos a la economía sin la ayuda, ¿verdad?, del programa asistencial, ¿sí? Voy a dar un ejemplo para que esto se entienda. Bueno, dimos unas becas, ¿verdad? Las damos por un sexenio, que es lo que regularmente dura el programa asistencial. Puede el gobierno en un momento dado decidir que sea por 3 años, dar becas a jóvenes que van a ingresar a la universidad. Bueno, 3 o 4 años, eso va a provocar que estas personas pues terminen sus estudios universitarios, el programa asistencial termina, ¿sí? Y ya cuando el programa asistencial termina es porque estos jóvenes ya han adquirido un grado académico, ya han terminado la universidad, ¿sí? Y ya pueden ellos insertarse, ¿sí?, con un grado académico a la economía. Esto indiscutiblemente debe mejorar, ¿sí?, su movilidad social, ¿sí? Movilidad social significa que pueden moverse de una clase a otra. Si yo era de la clase desfavorecida, pues ahora con todo este programa social puedo ya pasar al siguiente nivel, a la siguiente clase, puedo moverme a una clase social más arriba, ¿sí? Bueno, con esto dejo de explicar momentáneamente, ¿verdad? Nos veremos en otro vídeo, en el vídeo número 5, para continuar hablando de programas sociales. Les deseo un excelente día.